Únete a nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn y crea el futuro junto a nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando cuando son las 11:012 de la mañana, TX Topics del día de hoy. Soy Jaime Coloma y está sintonizando, por supuesto, txradio.com. Estaba pensando un poco en lo que decía la presentación. Sí, la verdad es que, fíjate que TX Radio ha logrado hacer futuro, ¿eh? Estamos haciendo futuro constantemente. El futuro es hoy. Me acordé de Kung Fu Panda y la tortuga cuando le dice el futuro no existe, el pasado ya es historia y el presente es un regalo. Bueno, esa sutiquería que en la tortuga es maravillosa, se la he escuchado a algunas personas diciéndolo muy, muy seriamente, que, ojo, yo estoy de acuerdo con el diálogo de la tortuga, pero no citen a la tortuga, por favor, cuando se las den de galanes, no citen a la tortuga. Haciendo este paréntesis de Kung Fu Panda, quiero mencionar que quizás una de las grandes crisis de las que se está haciendo cargo hoy día distintas áreas de nuestro país son, por un lado, la salud mental, que afortunadamente Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, ha empezado a trabajar con algunas personas respecto a esta crisis que aparece, que en realidad no aparece, sino que se visibiliza por el costado producto del COVID-19, y lo otro, evidentemente, es la recesión que el Frente Monetario Internacional ya declaró en el planeta y que de alguna manera se está tratando de paliar un poco en nuestro país. El gobierno holandés está hablando de una economía decreciente. No sé bien qué es lo que será una economía decreciente, pero por lo menos conceptualmente lo que a uno le llega es que es un cambio radical en la forma de ver la economía y el mundo hoy día. Yo se los he comentado más de alguna vez, yo tengo un hijo que estudia economía y yo siempre le digo, mira, weón, tenéis que ser creativo ahora, porque este es un minuto de creatividad. O sea, si vais a seguir diciéndome que Milton Friedman, que Locke, que no sé quién, que el capitalismo, que el socialismo, que Marx y la cuestión, estamos fregados. Este es el minuto para ser creativos. Y por lo mismo, en TX Topics le damos cabida a la innovación. Hoy día, en un acto absolutamente positivo, no me voy a referir a las palabras del titular del Ministerio de Salud, don Jaime Mañalich, porque, como les digo y como les he dicho muchas veces, yo a él le creo poco y nada. Entonces, si quieren informarse, vayan a otros medios. Pero lo que sí es que puedo aseverarles que ha aumentado el tema, que la curva no ha bajado, no ha decrecido, ni tampoco está en meseta. Eso es real y que lamentablemente tenemos que preocuparnos porque hay 9 fallecidos más en Chile. Y todavía no llegamos al invierno, que eso es otro tema. Nuestro entrevistado del día de hoy es don Cristian Soterel. Él es de ERPYME, finanzas simplificadas para las pymes. Justamente estaba hablando un poco de economía y todo eso porque nuestro entrevistado, yo creo que lo voy a ir a bombardear. Le digo desde ya que mientras estamos en la canción, don Cristian, busque a qué se refiere Holanda con esto del decrecimiento, porque es lo primero que le voy a preguntar. Y después nos vamos a ir con el tema de las finanzas simplificadas para pymes. Pero yo necesito entender esto porque me parece que ahí hay un, ¿cómo se podría decir? Un hilo interesante para pensar. No estoy diciendo que sea la solución ni nada por el estilo, pero interesante para pensar. Así como Angela Merkel ha dicho que hay que estatizar ciertos servicios y darle más poder al Estado, hay cambios radicales frente a ciertas cosas. ¿Para qué hablar de la ministra de Nueva Zelanda? Y también el cambio que se está estructurando en la manera de ejercer el liderazgo en el mundo. Chile, como siempre, va al final de este liderazgo, pero esperemos que esta vez se avance. Y esperemos también que los medios de comunicación permitan generar esa conciencia también en quienes nos escuchan. Vamos con el rey, sí, con el rey del rock, Elvis Presley y Hound Dog. Y ahora seguimos después de esa canción con Cristian Soterel. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine.
all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. Bueno, bien merecido el título nobiliario. La verdad es que Elvis Presley es realmente sorprendente y esa canción es una joyita. Y espero que sea una joyita también todo lo que nos tenga que contar don Cristian Soterel para que las pymes de nuestro país se sientan fortalecidas y se sientan realmente apañadas respecto a el trabajo que ustedes desarrollan en ERPyme, que me imagino que es un juego de palabras con los ERP y con pyme. Pero primero no nos vamos a ir para ese lado, sino que yo te dejé una pregunta planteada antes de entrar en conversación. Te doy la bienvenida, Cristian, perdón, no te había ni siquiera dejado decir hola. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Aquí, contento de poder participar acá. Qué bueno. La pregunta que te había hecho, Cristian, era, primero si habías leído la noticia vinculada al gobierno holandés que hablaban de crecimiento y de que ese era el nuevo modelo económico, que a mí, insisto, me parece, por lo menos conceptualmente, cuando uno lee algo, me parece innovador y que obliga a pensar. Y yo siempre creo que cuando a ti te obligan a pensar, quiere decir que algo bueno estáis haciendo. Más allá que estés de acuerdo o no, digamos. ¿Qué es lo que sería un modelo decreciente? A diferencia de lo que hemos escuchado todo este tiempo, que son el crecimiento, y construir un modelo económico desde esa idea. ¿Qué sería un modelo económico decreciente? Ya, lo considero interesante, yo no lo había leído. Uno está acostumbrado más a las noticias, por ejemplo, como Hermes, esa empresa en China que batió récord de ventas, más de $2 millones de venta en un día, y que producto también de cuando se reabrió cuando la gente volvió a poder tener la posibilidad de salir a comprar, uno ve este tipo de comportamiento. Entonces, pensar en un modelo donde la forma de poder salir adelante es optimizar los recursos y no buscar el lucro o buscar la máxima rentabilidad o el retorno de la inversión, como se llama, lo encuentro súper interesante. Creo que se pierden muchas buenas cosas por tener una mirada que privilegia más las lucas que finalmente el bien común o finalmente el cómo se puede utilizar los negocios como para dar sustentabilidad a las formas de cambiar el mundo, que es como lo que pensamos nosotros. Desde ese punto de vista, me imagino que tú estás de acuerdo con todas las dinámicas y con todos los planteamientos que se han desarrollado en función de la economía circular y, como sí, tú bien acabas de decir, establecer una mirada empresarial que no signifique no ganar plata, ¿eh? Ojo, acá nadie está diciendo eso, sino que claro, establecer otras miradas anexas donde no haya un enriquecimiento inmoral, por así decirlo, o obsceno, sino que haya una ganancia acorde con el trabajo que se desarrolla y también, evidentemente, una instancia donde los trabajadores, porque para mi gusto es un eufemismo que en Chile se le diga colaboradores a los trabajadores y se les olvida que son colaboradores cuando hay que echarlos así de la noche a la mañana. Entonces, yo prefiero decir trabajadores más que colaboradores, y desde ese punto de vista, que sin eufemismo, efectivamente a los trabajadores se les respete en sus condiciones laborales y se entienda que todas las empresas, incluyendo los medios de comunicación, ojo, porque los medios de comunicación como que hablan de esto, pero como que ellos no están incluidos en este tema, y la cantidad de rarezas que hay ahí adentro es sorprendente. Entonces, que las empresas asuman, digamos, que tienen un rol social de frentón dentro del mundo. Entendiendo eso, Cristian, quiero ir justamente a ERPyme, que, como te decía, es un juego de palabras de las ERP, sistemas que son sistemas de planificación de recursos empresariales, sistemas de información gerenciales, y desde ese punto de vista, cómo estos sistemas que planifican los recursos empresariales y la información en las gerencias, que muchas veces están desconectadas con el resto del mundo, ustedes pueden abordarlo y pueden también potenciar a las pymes. Porque creo que hoy día una pyme puede ser incluso un profesional
¿cómo se dice? Un profesional liberal. De pronto un médico, un psicólogo, un abogado, un arquitecto puede ser en sí mismo una pyme. De hecho, te cuento, los comunicadores somos pymes, nos obligan de hecho a hacer las famosas EIRL, porque si no, no tenemos cómo justificar las facturas y los que ganan grandes sueldos, los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, las pymes pueden ser desde una persona hasta empresas un poquito más consolidadas. Cuéntanos un poco de este proyecto. Bueno, como tú decías, sí, hay empresas que son de una persona, empresas pequeñas. En Chile, lamentablemente, la palabra pyme tiende como a secuestrar un poco el segmento de empresas, porque cuando uno incluye las medianas empresas son 2,5% de las empresas de Chile. Entonces, cuando uno dice pequeña y mediana, si uno se concentra en micro y pequeña, estamos hablando del 96%, 97% de las empresas de Chile. Entonces, nosotros siempre hablamos de pyme, pero en realidad nuestro foco está en las MIPES. Son pequeñas empresas que están en una etapa más temprana. Hoy en día, una pequeña empresa es la que factura hasta $1 millón al año. Entonces, si tú facturas menos de 60 millones de pesos al mes, eres una pequeña empresa. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, este segmento tiene una forma de trabajar muy diferente a las empresas más grandes, porque en las empresas más grandes los ERP tienen la siguiente funcionalidad. El gerente, que es quien toma decisiones, necesita tener una mirada de control y saber qué es lo que pasa abajo. Da lo mismo si el software es complejo de utilizar, la gente se entrenará. En resumen, si es que el software proporciona control, se implementa y la decisión se toma arriba. Pero ¿qué pasa? En el segmento de pequeña empresa, los que toman las decisiones son los mismos usuarios, es decir, el dueño de la pyme es el que factura, el que cobra, el que cotiza, el que hace el trabajo, el que las hace todas, o cuenta con un grupo muy reducido de personas para poder hacer eso, y personas de confianza. Entonces lo que necesita no es control, bueno, sí necesita control, pero necesita una mirada más enfocada a la productividad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya trabajamos más de 15 años implementando otros software ERP, y llegó un momento en que nosotros quisimos crear una solución diferente que se enfocara en un segmento de empresas que nosotros veíamos que estaba agotado, que son las micro y pequeñas empresas. A grandes rasgos, hoy en día que la facturación electrónica es obligatoria, en Chile hay dos formas de proceder con la facturación electrónica. Está la plataforma de impuestos internos, que es gratuita y permite solamente emitir documentos, y están los software de facturación y gestión, que son los que uno debiera utilizar, que hay más de 140 sistemas en el mercado. Ahora, lo interesante es que aún en esos 140, habiendo soluciones que son gratuitas, hay desde gratis hasta SAP, desde muy simple hasta muy complejo, pero entre toda esa variedad, solamente el 8% de las empresas de Chile ocupan esos software, y el 92% restante factura y trabaja con la plataforma de impuestos internos, y es decir, que carece de las herramientas de gestión para poder llevar control financiero y otras cosas que son tan necesarias para crecer. Y ahí es donde nosotros vimos esa problemática, esa gran brecha que había de acceso, que es una brecha que no solamente pasa por un tema económico, también pasa por un tema de una brecha en cuanto a conocimiento técnico, hay incluso hasta barreras culturales que hacen pensar de que eso es muy difícil o que es para una etapa posterior. Entonces nosotros quisimos crear un sistema que no tuviera esas barreras para poder dar acceso a la mayor cantidad de empresas que son de ese segmento, que son las que no están ocupando los software que hay en el mercado. Entonces, a raíz de eso, nosotros creamos una tecnología que nos permite interactuar con impuestos internos de una manera que los sistemas tradicionales no hacen, y gracias a eso, por ejemplo, nosotros podemos implementar ERPyme en 60 segundos. En 60 segundos, con un cliente en ERPyme queda facturando con todos sus clientes, con todos sus proveedores, con sus facturas históricas, incluso hasta con sus IVA. Entonces, esa forma de simplificar el comenzar a utilizar un sistema es nuestra punta de lanza para abordar la digitalización. Quiero ir un poquito antes, porque Chile es el país de los eufemismos. Entonces tenemos un presidente que, si bien aparece como uno de los 50 hombres más ricos del mundo, él se autodenomina de clase media. Tenemos empresas transnacionales que se acogen a resoluciones que son para las pymes. Caso emblemático, Starbucks, H&M,
incluso algunos hospitales también de la Universidad Católica acaba de acogerse a ciertas cosas. Entonces tenemos una distorsión conceptual bien grande respecto a qué es lo que podemos observar. Yo entiendo que la clase media, por ejemplo, para tomar ese ejemplo, es muy amplia y puede haber una persona de clase media que gane incluso 5 o 6 millones de pesos y sigue siendo de clase media. Quizás por su trabajo, por cómo se desarrollan ciertas cosas, porque efectivamente es un trabajo, comillas, inestable y puede quedarse sin ese sueldo durante un tiempo y toda su construcción se va un poquito a la cresta, que también tiene que ver un poco con las dinámicas económicas en las que vivimos, que es de sobreendeudamiento, créditos y todo eso. Y también podemos tener dentro de la clase media una persona que gane 500.000 pesos y también pertenece a la clase media justamente por el sistema de sobreendeudamiento, créditos, etcétera, etcétera. Pero más que quedarme en que el rango de la clase media puede ser altísimo y puede ser de una persona que gane 5 o 6 palos a una persona que gane 500 lucas, lo que quiero quedarme es con el eufemismo. Porque desde ese punto de vista es muy importante marcar ciertos hitos. Yo en general creo que los límites son sumamente necesarios. ¿Cuáles son los límites que ustedes se han puesto? Tú acabas de hablar de la facturación. 60 millones de pesos, por ejemplo, mensuales, a mí me podría parecer harta plata, dependiendo de la cantidad de gente que trabaje en esa mini empresa. Porque, por ejemplo, si es una sola persona y es un negocio anual, pucha, esa persona justamente podría estar ganando alrededor de 4 palos mensuales, quizás un poco menos, y si hace 2 negocios de 60 millones en un mes, se hace casi 10 millones, y sigue perteneciendo a la clase media, ojo. Entonces, ¿cómo se va estructurando esa forma de funcionar? Primero quiero ir a eso, fundamentalmente para que entendamos un poco, porque también, y esto ya es como una especie de gusto personal, Cristian, pero uno lee esto de los cuicos, los no sé qué, los rotos, hace una cantidad de concepciones medias burdas de todo, y no se entiende cómo funciona nuestra sociedad. Entonces, quiero aprovechar un poco que estés acá y nos digas cuáles son los cortes que ustedes hacen concretamente. Justamente por el ejemplo que te acabo de decir. Una empresa súper chica de 2 personas que hace, no sé, pues 3 negocios de 60 palos mensuales, y la verdad es que esas 3 personas, no voy a decir que se forran, porque no se forran, porque tampoco sabemos sus realidades, pero efectivamente pueden estar bastante holgados o tranquilos durante un tiempo largo. ¿Cómo se estructura esto? Sí, es que, por ejemplo, hay tanta diferencia dependiendo del tipo de rubro, porque están las empresas de servicio, están las empresas que abordan mayoritariamente lo que es comercio, entonces es muy diferente dependiendo del tipo de industria. Ahora, los niveles de rentabilidad que tenemos en las empresas pequeñas comparado con las empresas grandes, la diferencia es abismal. Entonces, desde ese punto de vista, una empresa pequeña en promedio necesita muchas más personas, infraestructura, etcétera, para poder generar las utilidades que finalmente entrega. Ahora, lo que nosotros buscamos es que ese segmento de empresas que nosotros vemos que el que menos recibe beneficios, el que por desconocimiento no accede a beneficios, el problema de estas empresas es que están tan metidas en la operación que el día a día se las come y no ven muchas veces oportunidades o les cuesta mucho evolucionar y ser más rentables. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro rol es no solamente proveer un software, sino que también de educar, de apoyar para que no cometan errores. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos, por ejemplo, una comunidad donde habemos dueños de pymes ayudando a dueños de pymes. Las dudas de uno son las dudas de todos y a nadie le enseñan a ser dueño de una pyme. Nadie le enseña a enfrentar situaciones críticas de que me están demandando por primera vez, no es mi culpa, cómo lo hago, o me pasó esto, o Impuesto Interno dice aquí, me están fiscalizando acá. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros vemos que todos tenemos los mismos problemas, a través de la colaboración podemos generar algo que es tan potente que nos permite que las diferencias muchas veces entre rubros o esa mirada de la competencia acá no exista. Porque las empresas pequeñas funcionan con una lógica de toma de decisiones y de motivaciones completamente diferente a las medianas y las grandes empresas. Acá las personas emprenden por pasión.
Llega una persona que trabaja sola, la persona sola es muy buena en lo que hace, le gusta, quiere llevar su pasión al siguiente nivel, y en vez de ser independiente pasa a ser empresa, empieza a armar una estructura, y ahí es donde viene normalmente el colapso y viene ese valle de la muerte de los primeros 3 años, porque Claro. es tan crítico asumir todas esas responsabilidades sin tener una cultura tributaria, donde cuando uno hace boletas de honorario, es tan simple, impuesto interno hasta incluso te hace un borrador de tu renta, Sí. que tú das ok y listo, pero cuando pasas a ser empresa todo se vuelve tan complejo que ahí es donde nosotros creemos que tenemos un rol no solamente de, a través de nuestra empresa, generar sustentabilidad y apoyar con nuestra herramienta, sino que estamos generando una comunidad de asesores que apoyan a las empresas. Entonces, eso es bien bonito. Uno tiene la posibilidad de ver gratitud de las personas, tiene la posibilidad de ver cariño, que es algo pero tan potente que nos motiva a dar el 110% o dar más. El otro día, por ejemplo, una persona en la comunidad que tenemos de WhatsApp, que ya no entra más gente prácticamente, porque estamos en el límite de los 255, nos decía: muchas gracias RPyme por esta herramienta, porque a todo esto yo no te comenté, pero RPyme tiene un plan gratuito que está hecho para ayudar a las empresas que también están en etapas más tempranas. Entonces nosotros tomamos las necesidades básicas que tienen las empresas, que son primeramente poder controlar qué es lo que les deben, quién les debe, cuánto les debe, tener indicadores del negocio, facturar ilimitado, poder saber cuánto IVA me toca pagar el otro mes, una serie de cosas que son súper necesarias para las empresas, y todo eso gratis, para siempre. Entonces, de esa forma nosotros rompemos esa barrera que existe de empezar a utilizar sistemas, y cuando las empresas crecen, algunas van a tener otras necesidades y ahí tenemos otras herramientas para apoyarlos. Pero cuando tú empiezas a ayudar de manera desinteresada, es decir, con el software, con capacitación gratuita, con soporte gratuito, y empiezas a derribar esas brechas, te das cuenta que las personas que son agradecidas quieren retribuir eso con otros y empiezan a ayudar a otros, y al final es una reciprocidad indirecta donde tú ayudas a uno y ese ayuda a otro y después a otro, y se forma algo súper potente. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente mencionaba o comentaba al principio del programa cómo se están desarrollando nuevas maneras, nuevas formas de pensar la sociedad y la economía. Y una de las cosas que muchos líderes que me merecen harto respeto hablan de un vuelco hacia lo colaborativo y también de un vuelco hacia lo comunitario, que a mucha gente le da susto porque como comunismo viene de comunidad, creen que estamos hablando de eso, pero a la gente le falta, bueno, la educación en este país está en déficit, vamos a apelar también para que se mejore. Entonces, por ejemplo, tú estás diciendo el tema de crear comunidad, de efectivamente establecer una instancia colaborativa y de observar todo esto que ocurre en tu entorno. Y llama la atención eso poderosamente, porque es un cambio radical a la forma de presentarse como empresa, ustedes, como RPyme. Y por otro lado, también hay otro elemento que has mencionado varias veces en la conversación que me llama mucho la atención, porque es darle importancia a algo que en general los economistas y también muchos líderes y líderes de opinión no observan, que es el aspecto emocional. Que las empresas se construyen desde lo emocional, que es importante la pasión, que es importante la emoción, la emotividad. Incluso un pequeño paréntesis que quiero mencionar, pero que no es menor y que ya lo habíamos hablado otras veces con otro invitado. Yo encontré tan bonito el gesto, pero además tan importante el gesto que hizo la primer ministra neozelandesa cuando dijo que el conejito y el hada de los dientes iba a pasar sí o sí en una ¿cómo se llama? Te estoy diciendo, esto lo dijo en una conferencia de prensa, y que dijo que iba a pasar sí o sí, que los niños estuvieran tranquilos, porque efectivamente eso daba cuenta de la importancia que tenían estos personajes dentro del sistema gubernamental. Y es muy interesante porque algo tan sencillo que mucha gente podría ver como torpemente, en realidad la primer ministra está tomando a los niños como sujetos de derecho,
cosa que muchos gobiernos se llenan la boca diciendo que son sujetos de derecho, pero a la hora de efectivamente generar leyes para protegerlos no es así. Caso emblemático, lamentablemente, Chile y no este gobierno, todos los gobiernos con el Sename, por ejemplo. Y para qué hablar de la criminalización que se hace del ONNA. Por otro lado, establece la idea de que no hay que perder la magia, no hay que perder la ilusión, por así decirlo, y ese es un mensaje no solamente para los niños, sino que también para los adultos. Entonces, esa forma de liderar es muy distinta. Y me llama la atención, Cristian, y te lo digo como un halago, porque por lo que tú me estás transmitiendo, ustedes tienen esta forma de liderar, observando las emociones, entendiendo la pasión de la persona, abogando por algo colaborativo y comunitario. ¿Ha sido muy difícil construir eso? Mira, qué pregunta muy buena. Sí, sabes que hay mucho escepticismo. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Facebook para hacer publicidad de lo que hacemos y poder prospectar usuarios. Y una de las primeras cosas que dicen es gratis. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la letra chica? ¿Por qué? Nada es gratis en la vida y hay mucho escepticismo. Y sabes que esto se combina con algo que tú dijiste al principio de Kung Fu Panda. Nosotros, era tanto el escepticismo que había en un principio por esto, que nosotros colocamos el secreto de ERPyme. Descubre cuál es el secreto de por qué es gratis. ¿Ya? Y la gente hacía clic ahí y llegaba, y cuando llegaba a decir, nosotros teníamos una frase que es muy conocida en el mundo pyme, si algo es gratis, el producto eres tú. Entonces, esa frase es muy difundida, y resulta que nosotros abajo de eso colocamos el secreto de por qué es gratis, y ahí aparece, nosotros cuando nos preguntan cuál es el secreto de por qué es gratis, respondemos lo que un gran sabio oriental dijo, y ahí aparece Kung Fu Panda. El secreto es que no hay secreto. Lo hacemos porque queremos, y ahí aparece Kung Fu Panda con el rollo dragón así mirando de que en realidad es el mismo y no hay secreto. Y acá pasa lo mismo. Muchas empresas tienen la posibilidad de ayudar, y nosotros vemos que con todos nuestros pocos recursos, con nuestros muy limitados recursos, estamos haciendo esto, y uno se pregunta, ¿por qué esto no es más masivo? ¿Por qué no hay ganas de colaborar con otras instituciones para poder hacer cosas? ¿Por qué todo lo ven desde el punto de vista de la competencia? Hoy en día, por ejemplo, nosotros vamos a formar una alianza con una empresa de factoring para que todos nuestros clientes puedan hacer factoring desde ERPyme. Entonces uno, cuando ve estas cosas, y uno dice, claro, pero es un negocio que quizás a futuro podríamos hacer nosotros. Tenemos mucha información financiera, podríamos levantar capital y prestarle dinero directamente a las pymes. Es algo que nos encantaría hacerlo cuando lleguemos a esa etapa de madurez. Pero hoy en día, ¿por qué no hacemos que otros brinden esa ayuda a través de nuestros canales, por decirlo, o gracias a que nosotros somos acumuladores de empresas? Es tanta las ganas de colaborar que hemos visto por parte de nuestros usuarios, que incluso en algún momento hubieron personas que son mentores de, por ejemplo, mentores de impacto, o personas que se dedican a mentorear, y dijeron, ¿por qué no hacemos unos mentores y aprovechamos de poder ayudar con las dudas que tengan, y hacer webinars sobre el tema, y ponen sus conocimientos a disposición de otros de manera gratuita para poder seguir trabajando en disminuir esas brechas que existen, que en este segmento son tan grandes? Entonces, creemos que la colaboración es la forma de hacer las cosas, y ahí es donde nos ponemos muchas veces a articular esta ayuda. Incluso hicimos algo que es una de nuestras tantas ideas locas. Creamos un sello, que de hecho lo vamos a lanzar ahora esta semana, que se llama Compromiso Pyme. Y lo que nosotros estamos haciendo es crear algo que sea apropiable por todos. No es algo de nosotros, es algo que es las empresas grandes que quieran ayudar a las pymes van a poder llegar y apropiarse de esto y ser Compromiso Pyme. Las personas que quieran ayudar también van a poder apropiarse de este sello. Las pymes que quieran ayudar a otras pymes, pagándoles en los tiempos que corresponde, haciendo las cosas bien. Todo eso hay un ecosistema que quiere hacer cosas por las pymes, pero muchas veces falta articular con cosas concretas, porque los que tienen ganas carecen muchas veces de las herramientas técnicas. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de que justo somos ñoños con muchas capacidades técnicas, y por otro lado tenemos este corazón que nos hace poder dedicarnos a lo que nos apasiona. Entonces hacemos el mix de las dos cosas, y desde ahí es que a nuestro propio ritmo vamos a ir queriendo hacer cosas. ¿Cuánta gente trabaja en ERPyme, Cristian? Sí. Somos 11 personas que trabajamos en ERPyme,
pero tenemos una red de partners que hoy en día ya son más de 20 y que vamos a también hacer como un relanzamiento de eso, que son empresas asesoras de empresas que están distribuidas a lo largo de todo Chile. Entonces, desde Arica hasta Punta Arenas, y también muchas veces hacemos cosas trabajando con nuestros partners que se especializan en otras áreas, y así podemos hacer que nuestras 11 personas, que son las principales, de repente pareciera que fuéramos más, porque articulamos ayuda de terceros, pero en realidad somos solamente 11 personas. Impresionante. Quería retomar algo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Me llamó la atención esta frase que tú dices que está utilizada en el mundo PYME, que es: si algo es gratis, el producto eres tú. ¿Y por qué quiero tomar esa frase? Porque me parece que es muy interesante, porque de alguna forma se ha naturalizado la idea de que finalmente el consumidor también es un objeto de consumo. Las redes sociales, por ejemplo, se desarrollan fundamentalmente para ponernos todos los que ocupamos redes sociales en vitrina. Bueno, el trabajo de los comunicadores, sobre todo en televisión, evidentemente somos objetos de consumo, o sea, se nos establece según ciertos rangos, según ciertas características y ¿cómo se llama?, en ciertos atributos, o sea, evidentemente somos un producto. Desde ese punto de vista, yo entiendo esto, pero también ahí tú te enfrentas a una sociedad que está construida y que ha naturalizado esta idea de que el sujeto consumidor también es un objeto de consumo. ¿Cómo se pelea contra esto? Porque esto no es un molino de viento, es una realidad, pero es una realidad que está tan naturalizada que es como que uno de repente dice, y que lamentablemente también muchas veces lo escucha, es como: pero si ya es así, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que al contrario, y en eso comulgo con lo que tú estás planteando y con lo que ERPYME plantea, creo que hay que hacer cosas y hay que hacer el cambio. O sea, creo que quedarnos en esto es irnos, perdonen la expresión y lo coloquial de la expresión, pero de verdad creo que irnos a la cresta. O sea, si seguimos en esto, que está además demostrado con lo que ocurrió con el estallido social, más aún ahora con lo que está pasando con la pandemia, o sea, es evidente e imperativo el cambio de mentalidad, no solamente el cambio de economía, sino que el cambio de mentalidad. ¿Cómo pelean ustedes contra esto? ¿Cómo hacen ese gesto tan bonito, que en este caso sí voy a avalar la metáfora, no como delante que no avalaba? No es que no avale, insisto, no es que no avale la tortuga, lo que pasa es que he escuchado a algunos galanes haciendo ese comentario y me da pudor, pero en el caso de ustedes me parece muy sólido. O sea, efectivamente, mostrar, cuando Kung Fu Panda ve el rollo del dragón y se ve el reflejado, en el fondo tiene que ver con conocerte, con ver tu verdad. Y una de las cosas en la cual hemos ido construyendo nuestra sociedad justamente no es en la verdad, es en el eufemismo. Tenemos un presidente que sale en las listas de millonarios mundiales en Forbes y se autodenomina de clase media, o tenemos un ministro que dice una cosa y después se desdice, y cuando se le pregunta si se arrepiente de algo que haya dicho, él dice que no, porque en definitiva nunca ha dicho nada. Tenemos a un gallo en el extranjero que es Donald Trump, que dice que la gente tiene que meterse desinfectante en las venas, y resulta que hay 100 muertos ya y 300 personas infectadas con riesgo de muerte, y sale al día siguiente diciendo es que era broma. Tenemos a Bolsonaro, que está a punto de ser acusado ante ¿cómo se dice? En organismos internacionales por genocidio, porque está haciendo que la gente se esté muriendo en su país. Entonces, la verdad es que uno dice, este no es un problema de Chile, primero es un problema mundial, pero finalmente lo que ustedes están enfrentando, lo que ustedes se han propuesto, es súper grande. Lo aplaudo, yo aquí quiero que quede claro, no hay ni media crítica, solamente quiero saber cómo están planificando hacerlo. Esta es una forma que me parece súper válida, que estemos conversando de esto, que haya gente probablemente hay gente en este momento que a mí me está insultando, y otra que está, por el contrario, diciendo, mira, no es tan tonto lo que está diciendo, o voy a pensar en lo que está diciendo. Pero mi pregunta es, ¿cómo lo están viendo ustedes? Y cómo lo están viviendo también. Sí, ahí lo último que dijiste es crítico, lo están pensando. Lo que falta es que las personas tengan pensamiento crítico, porque tal cual como hoy en día hay como un conocimiento grupal de que las cosas son así, pero las personas no van más allá, no desafían eso, se quedan simplemente con lo que todo el mundo dice,
y desde ese punto de vista es como, no, todo lo gratis tiene una trampa, algo van a hacer con mi información. Entonces, por ejemplo, nosotros somos súper prácticos, nos gusta bajar las cosas complejas y simplificarlas. Entonces tenemos nuestros términos y condiciones, que es así un párrafo gigante. Entonces dice, versión para abogados, esto, versión para personas, y aparece la explicación. Nosotros como OER-Pyme nos comprometemos a no hacer nada con tu información, ni pasársela a tercero, y dar nuestro mejor esfuerzo para que todo funcione bien como corresponda, y tú como usuario no vas a hacer cosas malas con la plataforma. Entonces, de repente lo que falta es que las personas cambiemos un poco la forma de pensar, nos pongamos en el lugar del otro y empecemos a comunicar las cosas para que, buscando no tener la razón, sino que buscando aportarle al otro. Entonces, cuando tú tienes una mirada de aportar valor, de vuelta vas a recibir sí o sí algo, un beneficio. Nosotros nos hemos dado cuenta que fue una sorpresa. Primero quisimos crear toda esta herramienta que era gratuita y ayudar, y después nos dimos cuenta de que había una barrera, que cuando las empresas también ocupaban esta plataforma, después también algunas contrataban nuestras herramientas de pago. Entonces, lo que partió como una ayuda, después se transformó en que, ¿verdad? Ayudando es la mejor forma que tenemos de prospectar clientes, en vez de ir a competir como las otras empresas, de quién es el que pone más publicidad, quién es el que hace más cosas. Mejor dediquémonos a lo que nos gusta y por consecuencia vamos a recibir ayuda. Y en eso, en nuestro andar, cuando tú declaras la forma de pensar, tus valores y lo que tú quieres, empiezas a encontrarte con otras personas que piensan igual. Y esas otras personas dicen, oye, yo pienso igual que tú, ¿por qué no hacemos cosas? ¿Por qué no colaboramos? Entonces todo parte desde declarar cómo eres tú, para que el resto pueda ver también, más allá de los escépticos que piensen que hay trampa, etcétera. Hay muchas personas que van a decir, sí, yo pienso igual. Y ahí te empiezas a encontrar que hay gente maravillosa dando vueltas, pero uno no la ve porque uno tiende a reprimir su forma de ser por ser diferente, y que no te vayan a tachar de no sé, de hippie y de todo, porque quieres hacer como cosas de una manera diferente. Pero cuando tú lo declaras y dejas de preocuparte de lo que el resto piensa, empiezas a recibir ayuda, ánimos, a colaborar, y nosotros ya entramos en ese camino, ya pasamos el momento donde no sabíamos si es que esto realmente iba a resultar, así que estamos súper contentos. Yo creo que haciendo las cosas bien es la forma de enfrentar todas esas dificultades y adversidades que te vas encontrando. Cuéntame, Cristian, ¿cómo funciona OER-Pyme? Porque de alguna manera, por lo que tú estás contando, evidentemente el sentido de comunidad es muy importante. Ustedes funcionan desde Arica a Punta Arenas, todo Chile. Hay un acto de confianza importante que hacen ustedes constantemente, me imagino. Y además tienen que lidiar con lo que hemos estado hablando hasta ahora, que es que son las características culturales que tiene un porcentaje importante de chilenos. Por de pronto te estaba escuchando y pensaba en esto que a mí personalmente me carga, que es la famosa pillería de los chilenos, de la que nos vanagloriamos o se vanaglorian mucho, que más que una pillería es ser ventajero, porque Sí. la pillería sería ser creativo, ser rápido, pero resulta que nos hemos dado cuenta que la pillería es cómo te saco ventaja. Entonces, Qué ¿cómo buena lidian ustedes palabra. con todo eso desde ese punto de vista? Ventajero, la voy a anotar, porque sabes que eso que acabas de decir lo hemos pensado muchas veces, pero no encontramos una palabra que permitiera explicar. Ventajero, sí. Nosotros vemos que hoy en día, frente al alza de los distintos modelos de negocio, de lo que es el software, vemos mucho de que se generan modelos de negocio que rentabilizan a través de la información que recopilan los software. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, es lo mismo que hace Facebook. Uno dice, hoy Facebook es gratuito, espectacular y todo, pero ¿cómo rentabiliza? Facebook conoce tanto lo que uno hace, los clics que hace, lo que mira, los videos, los gustos, los intereses, de quién es amigo, etcétera, que para las empresas que quieren pagar por publicidad, ellos dicen, yo quiero pagar publicidad para mostrarle mis anuncios a personas que estén recientemente separadas, que sean padres de hijos, que estén próximos a recibir su cumpleaños, que vivan en tal parte, que les guste esto, que aquí. Entonces, están esos modelos de negocio que hoy en día hacen de que las cosas gratuitas tengan este grado de escepticismo. Entonces, es algo que ya está, que existe,
pero no por eso uno muchas veces cae en que si es que yo hago esto, van a pensar que yo esto. Y claro, hay gente, como tú dices, que puede pensar que tú haces las cosas bien, que haces las cosas mal, etcétera, pero finalmente es mejor hacer que no hacer. Porque cuando tú haces, te das cuenta de cómo puedes mejorar, pero si te quedas en el no hacer, pierdes la posibilidad de aportar valor, de desarrollarte tú, de ayudar a otros, y nosotros creemos que la forma de autorrealizarse es ayudando a otros. En ese aspecto, Cristian, me gustaría que también, ya aprovechando además la tribuna, piensa que nosotros llegamos efectivamente a todo Chile y además llegamos a todo el planeta. Entonces, aprovechando la tribuna, me gustaría que también explicaras cómo funcionan ustedes concretamente, cómo se establecen las distintas dinámicas para que de pronto haya gente que quizás se pueda ir sumando a esta comunidad, pueda también colaborar con ustedes y, bueno, obviamente también, ¿por qué no contratarlos desde entonces, digamos? Claro, nosotros quisimos simplificar mucho lo que es el proceso de la implementación, que es donde se caen mucho las empresas. Más allá de hablar de las barreras que tienen los software tradicionales, implementar un sistema de facturación toma un promedio solamente para que te autoricen 15 días. Y en esos 15 días tú después te desconectas del sistema de impuestos internos y ya pierdes acceso a tus facturas, partes de cero, sin historial. Entonces, la mayor barrera que nosotros veíamos para empezar a utilizar un sistema es facilitar ese proceso. Porque las empresas dicen, no, es que todavía no lo necesito, es que para qué y todo. Entonces nosotros dijimos, ya, nuestro sistema primero tiene que ser gratis. Segundo, se tiene que implementar en tiempo récord. Entonces, las personas que quieren utilizar ERPyme simplemente entran a nuestra página, que es www.erpyme.cl, llenan un formulario. Cuando llenan el formulario, nuestro sistema les crea una cuenta y después los lleva a ERPyme. Lo único que tienen que hacer para empezar a utilizar ERPyme es que las mismas credenciales con las que acceden a impuestos internos las ingresan en ERPyme y nuestro sistema queda conectado, sincroniza la información y en esos mismos 60 segundos el cliente queda operativo. Queda con sus proveedores, sus clientes, sus facturas, todo. Y la ventaja es que como este es un sistema que funciona en paralelo, es como un manejador de impuestos internos. Tú puedes trabajar directamente con impuestos internos o puedes trabajar con nuestra herramienta para emitir las facturas y nuestra herramienta conversa con impuestos internos. Entonces, si no te gusta, tú simplemente das de baja nuestra herramienta y todas tus facturas siguen estando en impuesto interno, no perdiste nada de información, no hay ningún contra. Entonces, en resumen, rellenas un formulario, colocas tus credenciales de acceso y empiezas a utilizar ERPyme porque tu información va a estar ahí. Así de simple. Vamos a ir a una canción, después nos van a quedar poquitos minutos, pero quiero dejarte una pregunta planteada al tiro, que tiene que ver, por un lado, con la ciberseguridad, ¿ya? Y también que tiene que ver con el acto y el gesto de confianza que tienen que tener también para entregar toda esta información y aunar los criterios. Creo que es súper importante y que de hecho tú lo has ido de alguna manera dibujando o esbozando durante la conversación. Vamos con Greta Van Fleet y Highway Tune y volvemos inmediatamente a seguir conversando con Cristian Soterel y de ERPyme.
Ya estamos de vuelta aquí en TX Topics por TX Radio. Soy Jaime Coloma. Seguimos conversando con Cristian Soterel de ERPyme y le había dejado planteado dos preguntas que por supuesto se me olvidaron, Cristian, porque estábamos conversando. Ciberseguridad y confianza. ¿Cuáles eran las preguntas? Porque Sí. ya se... Sí, ciberseguridad y confianza. verdad, eso, ya. Ciberseguridad y confianza. Dele, juegue. Sí, bueno, el tema de la ciberseguridad es súper importante a todo nivel de empresas, desde empresas que son chicas, desde startups hasta empresas grandes. Ya vimos lo que pasó con Zoom, con esos no sé cuántos millones de cuentas que le robaron y que hoy en día esas contraseñas y accesos están dando vueltas para que las personas los puedan mal utilizar. Entonces, esto es un problema que afecta a todo nivel de empresa. Está casi de más decir que para cualquier startup o para cualquier empresa de software eso es prioridad. Y para nosotros es exactamente lo mismo. Trabajamos, antes de tener ERPyme, nosotros trabajamos con otra empresa que era un consultor en informática y a raíz de eso tenemos personas que se especializan mucho en la parte de seguridad de infraestructura. Lo cual nos permite también tener nuestra información encriptada, tener los protocolos de conexión también cifrados para que todas las contraseñas viajen de manera segura y un montón de medidas que nos permiten poder resguardar lo más valioso que nos confían nuestros usuarios, que es su información. Más allá que en cualquier momento pudieran dar de baja y la información se borra, etcétera, nosotros también, aparte de respetar mucho eso, tenemos también nuestras medidas de respaldo que nos permiten poder, frente a cualquier contingencia, que nadie está ajeno, son muy pocas las probabilidades, pero también desde ese punto de vista nosotros tomamos todos esos resguardos para que eso no suceda. Nos hemos podido ganar la confianza de nuestros clientes a raíz de lo mismo, porque hoy en día cuando tú contratas un software de facturación, cualquiera que sea, tú tienes dos formas de trabajar. La tradicional, que es donde tú entregas tu certificado electrónico para poder activar un software, y con tu certificado electrónico no solamente se pueden emitir facturas, sino que se puede acceder a tu información de tus rentas, cuánto ganas, tus propiedades, tu información que tienes en impuesto interno, tu participación en sociedades, un montón de otra información aparte. Entonces, desde ese punto de vista es súper delicado. Ahora, nosotros no pedimos el certificado electrónico para activar ERPyme, funcionamos como funciona Impuestos Internos. Impuestos Internos te permite trabajar con el certificado centralizado. Entonces tú lo subes a la página de Impuestos Internos, le colocas una clave y cada vez que facturas te pide una clave. La gracia es que nosotros trabajamos con esa clave de forma que si tú quieres la cambias y nunca nos entregaste el certificado. Entonces, de esa forma, si el usuario nos quiere bloquear el acceso para que no sincronicemos información, para que no ocupar la plataforma, etcétera, acá se puede hacer. Entonces, todas esas medidas que nosotros generamos permiten que los usuarios confíen y prueben. Y lo otro es que tenemos buenas reseñas también de nuestros otros usuarios. Hay gente que entra a la comunidad de ERPyme, antes de ocupar la plataforma, entra al WhatsApp, por ejemplo, y dicen, estoy a punto de crearme una cuenta de ERPyme, y preguntan sobre el tema. Y ahí reciben toda la buena onda del resto, y eso les baja mucho la tensión. Lo otro es que en nuestros partners también tenemos contadores. Los contadores hoy en día juegan un rol pero tan importante, los contadores que evolucionaron, no los contadores antiguos que solamente son el F29. Es impresionante, tienes toda la razón. Entonces el contador también, cuando el contador te avala o cuando muchos contadores te avalan, eso también da confianza. Entonces, de ese punto de vista, ya no tenemos ese problema. Excelente. Para cerrar, porque no nos queda absolutamente nada de tiempo, nos queda a todo rentar un minuto. ¿Cómo se contactan con ustedes? Ustedes tienen la oficina, bueno, una oficina virtual, pero tú estás ahí en Temuco en este minuto. ¿Todo bien en Temuco? Un paréntesis, ¿todo bien en Temuco, no? Todo con respecto al COVID-19, ¿todo bien? Sí, todo bien. Estamos trabajando todos haciendo teletrabajo, pero todos trabajando remoto, pero todos somos de acá. Qué bueno. Y bueno, contactarse es súper simple porque entran a la página web, tenemos www.erpyme.cl. También nos pueden encontrar en el Facebook, somos muy activos en Facebook. Ahí están nuestros formularios de contacto, están nuestros números, tenemos un call center. Incluso cuando piden información, les llegan todos nuestros datos de contacto y se asigna una ejecutiva directa para poder apoyar en la creación de cuentas, en las dudas, en lo que necesiten. Entonces, desde ese punto de vista, hay personas
detrás. Hay un call center, pero detrás hay personas. Hay un chat de WhatsApp, pero detrás hay personas. Entonces, O sea, no hay un bot, no es un bot con el que yo me voy a relacionar. no nos gusta eso. Aquí habemos personas y esperamos no colapsar, y cuando colapsemos vamos a seguir tratando de tener esa misma cercanía con personas, porque creemos que no se puede ayudar a otros a través de una comunicación automatizada, porque cada persona es un mundo, y nosotros respetamos mucho, valoramos mucho nuestra relación con los clientes, con los usuarios. Cristian Soterel, quiero agradecerte el contacto del día de hoy. De verdad me parece muy bueno lo que están haciendo con ERPyme. Y ya lo saben también todos quienes nos han escuchado, que pueden contactarse con ellos. Efectivamente es muy fácil, ¿ah? Si quieres googlearlo, lo puedes googlear, pero también www.erpyme.cl, ¿no? Sí. Ya. Y además están en Facebook. Yo no tengo Facebook, así que ahí ya no me manejo tanto. Pero En YouTube también tenemos un montón de videos, así que, y no solamente de ERPyme, ayuda, cómo poder subir tu logo de la factura de impuestos internos, cómo resolver problemas, hay de todo, de los problemas del día a día de las pymes. Genial. Cristian, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Y bueno, nosotros nos vamos, pues, Caco. Nos vamos porque ya nos escuchamos mañana nuevamente en TX Topics por TX Radio, y ya se viene él. Tú deberías, cada vez que lo mencionamos a él, tú deberías poner una música angelical, Caco. Así como... No. Entonces, bueno, no, se viene él, nuestro rockstar, don Gabriel León. Lo voy a hacer yo. Y yo me voy con dignidad, con una mirada menor, humilde, y les presento Iron Man, fíjate que estoy súper clarito, Iron Maiden y Death or Glory. Cristian, nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hoy Radio TXS, Ciencia, Tecnología, un gusto haberlos conocido, así que ahora radio favorita. Excelente, nos vemos, chao, chao. Chao. Ya lo sabes. Ahora hazlo. TXRadio.com. Creando futuro.